51 años. 2 maletas. Eso era todo. Todo lo que quedaba de 25 años de matrimonio, 30 años de acumular cosas, medio siglo de aferrarse a objetos que creía que me definían. Vendí mi casa, vendí mis muebles, vendí mi auto, vendí ropa, libros, decoraciones, recuerdos, todo, absolutamente todo. Y la gente pensó que había perdido la razón. Mi familia organizó una intervención porque estaban seguros de que estaba teniendo un colapso nervioso. Mis amigos dejaron de llamarme porque ya no sabían qué decirme. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que cada objeto que poseía me estaba poseyendo a mí. Sabía que mi casa no era mi hogar, sino mi prisión. Sabía que todas esas cosas que había acumulado no eran símbolos de éxito, sino cadenas de miedo. Y sabía que si quería crear una vida completamente nueva, tenía que soltar completamente la vida vieja. No gradualmente, no cómodamente, radicalmente. Bienvenida a Bob Legacy 87, donde el desapego no es pérdida, sino liberación, y donde soltar todo es el primer paso para tenerlo todo. Déjame llevarte al momento exacto donde tomé esta decisión. Era un domingo por la tarde. Estaba sentada en mi sala, llena de muebles que había comprado a crédito, rodeada de decoraciones que supuestamente reflejaban mi personalidad, mirando paredes llenas de fotos de una vida que ya no era mía. Acababa de divorciarme. Mis hijos ya eran adultos y vivían sus propias vidas. Y yo estaba ahí, 51 años, en una casa de 4 habitaciones que era demasiado grande para mí, llena de cosas que ya no usaba, pagando una hipoteca que consumía la mitad de mi salario. Y tuve una realización devastadora. No era dueña de estas cosas. Estas cosas eran dueñas de mí. Cada objeto era una responsabilidad. Algo que limpiar, mantener, asegurar, proteger, preocuparme por si se rompe o se pierde. Cada objeto era una ancla que me mantenía en el pasado. Y yo quería un futuro diferente. Pero no puedes crear un futuro diferente mientras estás cargando todo el peso del pasado. Napoleon Hill escribió algo que cambió mi perspectiva para siempre. Dijo: el precio del éxito es mucho menor que el precio del fracaso. El fracaso cuesta toda tu vida. El éxito solo cuesta que renuncies a tu zona de confort. Y me di cuenta de que mi zona de confort no era mi cama. Era mi acumulación. Era mi necesidad de tener cosas para sentirme segura. Era mi miedo de soltar, porque soltar significaba admitir que la vida que había construido durante 30 años no era la vida que realmente quería. Y ese reconocimiento dolió. Dolió tanto que lloré durante 3 días seguidos. Lloré por el tiempo perdido. Lloré por las decisiones equivocadas. Lloré por la mujer que había sido y que ya no existía. Pero después de esos 3 días de duelo, algo cambió. Dejé de llorar y empecé a planear. Empecé a calcular. Empecé a imaginar. ¿Qué pasaría si vendiera todo? ¿Cuánto dinero tendría? ¿Qué haría con ese dinero? ¿A dónde iría? ¿Quién podría ser sin todas estas cosas que supuestamente me definían? Y mientras más pensaba en esas preguntas, más claro se volvía. No era una idea loca. Era la idea más lógica que había tenido en años. Porque, ¿para qué necesitaba una casa de 4 habitaciones cuando estaba sola? ¿Para qué necesitaba un auto cuando trabajaba desde casa? ¿Para qué necesitaba 3 juegos de platos cuando solo comía yo? ¿Para qué necesitaba toda esta ropa cuando usaba las mismas 5 prendas en rotación? Había estado cargando el peso de una vida que ya no vivía. Y ese peso me estaba hundiendo financiera, emocional y espiritualmente. Comenta ahora mismo, antes de que sigas escuchando, escribe estas palabras exactas. Lo que poseo, me posee. Escríbelo, porque necesito que sientas la verdad de esa afirmación antes de continuar. Mira a tu alrededor ahora mismo, todos esos objetos en tu espacio. ¿Cuántos realmente necesitas? ¿Cuántos realmente usas? ¿Cuántos son solo peso muerto que estás cargando por miedo o por costumbre?
Y más importante, ¿cuánto de tu energía vital está siendo consumida por mantener, limpiar, organizar, preocuparte por todas esas cosas? Cada objeto que posees consume un poquito de tu atención, y tu atención es tu recurso más valioso. Escribe "lo que poseo me posee" y empieza a ver tus posesiones con ojos nuevos, no como símbolos de éxito, sino como posibles obstáculos a tu libertad. Tomé la decisión un martes. Para el viernes había contratado un agente de bienes raíces. Para el lunes siguiente había puesto un anuncio vendiendo todos mis muebles. Y las reacciones fueron inmediatas y brutales. Mi madre me llamó llorando, suplicándome que reconsiderara. ¿Qué va a pensar la gente?, me preguntó, y esa pregunta reveló todo. No estaba preocupada por mí, estaba preocupada por cómo mi decisión la hacía quedar a ella. Mi hermana me envió un texto largo sobre cómo estaba siendo irresponsable. Mis amigos organizaron una cena de intervención, donde básicamente me dijeron que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. ¿Y sabes qué hice? Escuché a todos. Los dejé hablar. Los dejé expresar sus miedos. Y luego seguí adelante de todos modos. Porque me di cuenta de algo crucial. Todas esas personas que me estaban diciendo que no lo hiciera tenían algo en común. Ninguna de ellas estaba viviendo la vida que yo quería. Todas estaban atrapadas en sus propias prisiones de acumulación. Y querían que yo me quedara ahí con ellas porque mi liberación las confrontaba con su propia jaula. Bob Proctor decía que cuando decides cambiar tu vida radicalmente, las primeras personas que van a tratar de detenerte son las personas más cercanas a ti. No porque te odien, sino porque tu cambio amenaza su zona de confort. Si tú puedes cambiar, entonces ellos también podrían cambiar. Y eso les da miedo. Entonces te sabotean disfrazando su miedo de preocupación. Te dicen que es por tu bien, pero realmente es por el bien de ellos. Porque tu transformación implica que ellos tendrían que admitir que también están viviendo vidas que no quieren. Y esa admisión es demasiado dolorosa. Entonces, prefieren convencerte de que te quedes donde estás. Y tienes que estar dispuesta a perder la aprobación de esas personas. Tienes que estar dispuesta a que te llamen loca, irresponsable, egoísta. Porque el precio de tu libertad incluye la desaprobación temporal de las personas que amas. La casa se vendió en 3 semanas, por más de lo que esperaba. Los muebles se vendieron en días, algunos por buen precio, otros casi regalados, porque solo quería que se fueran. El auto se vendió en una tarde, y con cada cosa que vendía, sentía que respiraba más fácil. Era como si hubiera estado usando un corsé apretado durante años, y finalmente me lo estaba quitando. Cada objeto que salía de mi vida era un peso que se quitaba de mis hombros. Y algo extraño empezó a pasar. La gente que venía a comprar mis cosas me preguntaba por qué estaba vendiendo todo. Y cuando les contaba, algunos me miraban como si estuviera loca. Pero otros, especialmente mujeres de mi edad, me miraban con envidia. Y me decían en voz baja, yo también he pensado en hacer eso. Pero nunca lo harían. Porque pensar en hacer algo y realmente hacerlo son 2 universos diferentes. 8 semanas después de tomar la decisión, estaba parada en un apartamento completamente vacío que una vez había sido mi hogar. No había muebles, no había cuadros, no había nada excepto 2 maletas con ropa esencial, mi laptop, mi teléfono y documentos importantes. Eso era todo. Todo lo que quedaba de 30 años de vida adulta cabía en 2 maletas. Y en lugar de sentirme devastada, me sentí poderosa. Me sentí libre, me sentí liviana. Por primera vez en décadas no tenía que preocuparme por pagar una hipoteca enorme. No tenía que preocuparme por reparaciones de la casa. No tenía que preocuparme por impuestos de propiedad. No tenía que preocuparme por mantener un jardín. No tenía que preocuparme por seguro de auto. Todo ese estrés, toda esa ansiedad, toda esa presión constante simplemente desapareció y en su lugar había espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio espiritual, espacio para crear algo nuevo. Earl Nightingale tenía un concepto que llamaba el poder del espacio vacío. Decía que la naturaleza odia el vacío.
Cuando creas espacio vacío en tu vida, el universo automáticamente empieza a llenarlo. Pero la mayoría de la gente tiene sus vidas tan llenas de cosas, compromisos, obligaciones, que no hay espacio para que nada nuevo entre. Están viviendo en capacidad máxima. Y luego se preguntan por qué no llegan oportunidades nuevas. No es que las oportunidades no existan, es que no hay espacio para recibirlas. Yo acababa de crear un espacio masivo, y ese espacio estaba esperando ser llenado, pero no con más cosas. Con experiencias, con posibilidades. Con una versión completamente nueva de mi vida, renté un pequeño apartamento amueblado. Costaba 1/3 de lo que pagaba en mi casa. Y usé el dinero de las ventas de forma estratégica. Parte lo invertí, parte lo usé para pagar deudas, parte lo guardé como fondo de emergencia. Y parte, la parte más importante, la invertí en mí misma, en educación, en cursos, en coaching, en desarrollar habilidades que me permitirían ganar dinero de formas que nunca había considerado antes. Porque me di cuenta de que durante años había estado invirtiendo en objetos, pero no en mí misma. Había gastado miles en decorar una casa, pero nunca había gastado en mejorar mi mente. Había comprado ropa cara para impresionar a otros, pero nunca había invertido en mi desarrollo personal. Esa era la razón real de mi pobreza. No era falta de dinero, era falta de inversión en mi propio crecimiento. Escribe en los comentarios en este momento: invierto en mí misma. Escríbelo, porque este es el cambio de mentalidad que todo lo transforma. La mayoría de la gente gasta en cosas y ahorra en sí misma. Compran el último teléfono, pero dicen que no tienen dinero para un curso. Compran ropa de marca, pero dicen que no pueden pagar un coach. Compran una casa más grande, pero nunca invierten en mejorar sus habilidades. Y por eso se quedan estancadas, porque las cosas se deprecian. Tu casa pierde valor, tu auto pierde valor, tu ropa pierde valor. Pero cuando inviertes en ti misma, en tu conocimiento, en tus habilidades, en tu desarrollo, esa inversión solo crece y genera retornos exponenciales por el resto de tu vida. Escribe: invierto en mí misma. Y te recomiendo que escuches este contenido múltiples veces, porque el desapego radical es aterrador y necesitas reforzar constantemente por qué lo estás haciendo. Este no es entretenimiento. Es reprogramación de décadas de condicionamiento sobre posesiones y seguridad. Los primeros 3 meses fueron de ajuste. Había momentos donde extrañaba tener mis cosas, donde quería comprar algo solo porque estaba en oferta, donde sentía la tentación de volver a acumular, pero me mantuve firme, porque había hecho un compromiso conmigo misma. 2 maletas. Eso era todo lo que me permitiría tener. Si compraba algo nuevo, tenía que deshacerme de algo viejo. Si no cabía en las 2 maletas, no lo necesitaba. Y esa regla fue liberadora, porque eliminó completamente las compras impulsivas. Antes, si veía algo bonito, lo compraba sin pensar. Lo necesito para la casa. Me va a quedar bien. Está en oferta. 1000 justificaciones para comprar cosas que no necesitaba. Pero ahora, con la regla de las 2 maletas, cada compra requería consideración real. ¿Realmente necesito esto? ¿Vale la pena deshacerme de algo que ya tengo? Y 99% del tiempo, la respuesta era no. Y algo fascinante empezó a pasar. Mientras menos cosas tenía, menos cosas quería. Era como si mi cerebro se hubiera reprogramado. Antes, estar en un centro comercial era tortura. Veía 1000 cosas que necesitaba. Ahora podía caminar por un centro comercial y no querer nada, literalmente nada, porque había roto el ciclo de consumo que había controlado mi vida durante décadas. Y al romper ese ciclo, liberé una cantidad masiva de energía mental y financiera. Ya no gastaba horas scrolleando en tiendas online. Ya no gastaba fines de semana en malls. Ya no gastaba dinero en cosas que usaría una vez y luego acumularía polvo. Todo ese tiempo y dinero ahora estaba disponible para cosas que realmente importaban. Para aprender, para crear, para construir un negocio, para vivir mes 4. Lancé mi primer producto digital, algo que había querido hacer durante años, pero nunca tenía tiempo. Resulta que sí tenía tiempo.
Solo que ese tiempo había estado siendo consumido por mantener una casa gigante y todas las cosas dentro de ella. El producto generó $2,000 en el primer mes. No era mucho, pero era algo que había creado yo. No estaba trabajando por horas para otra persona. Estaba creando valor que podía vender una y otra vez. Y ese cambio de mentalidad de empleada a creadora fue revolucionario. Mes 5, $3,000. Mes 6, $5,000. No era magia, era enfoque. Era tener el espacio mental para concentrarme en lo que realmente movía la aguja. Era no estar distraída por 1,000 responsabilidades domésticas. Era vivir simple para que mi trabajo pudiera ser complejo. Mes 8. Una oportunidad llegó que nunca habría llegado si todavía estuviera en mi casa grande. Una empresa me ofreció un contrato de consultoría. Requería viajar 2 semanas en otra ciudad. La vieja yo habría dicho, no puedo, tengo que cuidar mi casa. La nueva yo con 2 maletas dijo, ¿cuándo empezamos? Tomé el contrato. Gané más en esas 2 semanas que en 2 meses en mi empleo anterior. Y me di cuenta de que mi casa no había sido mi base de operaciones. Había sido mi jaula. Había rechazado oportunidades durante años porque no quería abandonar mi hogar. Pero ese hogar me estaba costando mucho más de lo que me daba. Y ahora, sin esa ancla, era completamente móvil, completamente flexible, completamente libre, año 1 después de vender todo. Había ganado el triple de lo que ganaba cuando tenía mi casa y todos mis muebles. ¿Cómo era posible? Porque mis gastos habían bajado dramáticamente, porque mi enfoque había aumentado exponencialmente. Porque ya no estaba gastando energía en mantener cosas, sino en crear valor. Y porque el universo responde a la claridad. Cuando tienes una vida complicada llena de 1,000 cosas, tu energía está dispersa. El universo no sabe qué darte porque tú no sabes qué quieres. Pero cuando simplificas radicalmente, cuando eliminas todo lo que no es esencial, tu energía se enfoca como un láser. Y el universo responde a ese enfoque con oportunidades precisas. Pero aquí está lo que necesitas entender. No estoy diciendo que vendas todas tus cosas y vivas con 2 maletas. Eso funcionó para mí porque era lo que yo necesitaba. Tal vez tú necesitas algo diferente. Tal vez es vender el 50% de lo que tienes. Tal vez es reducirte a una casa más pequeña. Tal vez es deshacerte de todo lo que no has usado en un año. El número exacto no importa. Lo que importa es el principio. Lo que posees te posee. Y mientras más ligera viajes, más rápido llegas. No es sobre minimalismo estético, es sobre máxima libertad. Es sobre eliminar todo lo que consume tu energía sin dar valor real a cambio. Y déjame hablarte de algo que nadie menciona sobre el desapego material: la resistencia psicológica. Porque tus objetos no son solo objetos, son símbolos, son identidad, son seguridad. Tu casa no es solo estructura, es tu símbolo de éxito adulto. Tu auto no es solo transporte, es tu símbolo de estatus. Tu ropa no es solo tela, es tu símbolo de identidad. Entonces, cuando vendes estas cosas, no solo estás vendiendo objetos, estás soltando identidad. Estás soltando la versión de ti que necesitaba esas cosas para sentirse segura. Y eso da miedo. Tu ego va a pelear contra este proceso con todas sus fuerzas. Va a generar 1,000 razones de por qué necesitas mantener todo. Va a crear escenarios catastróficos de lo que podría pasar si sueltas. Va a compararte con otros que tienen más cosas. Es normal, espéralo y hazlo de todos modos año 2. Había multiplicado por 5 mis ingresos comparado con mi vida anterior. Pero lo más loco es que todavía vivía con básicamente 2 maletas. Había comprado algunas cosas más, una buena computadora, ropa de mejor calidad, algunos libros, pero nada innecesario, nada por impresionar, nada por llenar un vacío emocional. Y había descubierto algo que cambia todo. Cuando no gastas en cosas, puedes gastar en experiencias. Y las experiencias son lo único que realmente vale la pena. Viajé a 8 países ese año, algo que nunca había hecho cuando tenía mi casa porque no podía dejar la casa sola tanto tiempo y era muy caro.
pero viajar era más barato que mantener una casa. Un mes en Bali costaba menos que un mes de hipoteca, más servicios, más mantenimiento en mi casa anterior. Y ese mes en Bali cambió mi vida más que 20 años en mi casa jamás lo hicieron. Conocí personas, aprendí perspectivas, tuve experiencias que expandieron mi mente de formas que nunca habría imaginado. Y cada viaje generaba ideas para nuevos proyectos, nuevas formas de crear valor, nuevas oportunidades de negocio. Porque cuando viajas liviano, no solo físicamente, sino mentalmente, tu creatividad explota. No estás atascada en los mismos patrones. No estás viendo las mismas 4 paredes. No estás teniendo las mismas conversaciones con las mismas personas. Todo es nuevo. Todo es posible. Y esa energía de posibilidad se traduce en resultados concretos. Año 3. Mi ingreso era 10 veces lo que ganaba en mi vida anterior. 10 veces. ¿Y sabes cuántas cosas tenía? Todavía básicamente 2 maletas. Había invertido en algunos equipos de trabajo. Había invertido mucho en experiencias. Había invertido agresivamente en activos que generan ingreso pasivo. Pero en términos de posesiones físicas, todavía vivía extremadamente simple. Y no porque fuera una mártir o porque estuviera privándome, sino porque genuinamente ya no quería más cosas. Había descubierto que la verdadera riqueza no es cuánto tienes, es cuánto no necesitas. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Cuanto más libre eres, más puedes crear. Cuanto más creas, más recibes. Es un ciclo ascendente, pero solo puedes entrar a ese ciclo cuando sueltas el ciclo descendente de acumular, mantener, preocuparse, acumular más. Comenta ahora mismo: mi libertad vale más que mis posesiones. Escríbelo, porque este es el momento de decisión. Después de escuchar mi historia completa, tienes que decidir. ¿Vas a seguir cargando el peso de cosas que no necesitas porque te da miedo soltarlas? ¿O vas a dar el primer paso hacia la libertad radical? No tienes que vender todo mañana, pero empieza hoy. Identifica 10 cosas que no has usado en un año y véndelas o dónalas esta semana. Luego 10 más la próxima semana y 10 más la siguiente. Y mientras vas soltando, presta atención a cómo te sientes. Más liviana, más clara, más libre. Escribe: mi libertad vale más que mis posesiones. Y si realmente estás lista para transformar tu vida, suscríbete a Bob Legacy 87, donde estamos construyendo una comunidad de mujeres que eligen libertad sobre acumulación. Y déjame aclarar algo importante. Después de 3 años, volví a comprar una casa. Sí, pero una completamente diferente. Más pequeña, pagada en efectivo, sin hipoteca, sin deuda y muy conscientemente amueblada. Solo lo esencial, solo lo que realmente uso y amo, porque ahora entiendo la diferencia entre poseer y ser poseída. Ahora poseo cosas conscientemente, no por defecto. Cada objeto en mi espacio actual está ahí, porque decidí que debe estar ahí. No porque lo compré impulsivamente hace años, y ahora simplemente está ocupando espacio. No porque alguien me lo regaló y me da culpa deshacerme de él. No porque algún día podría necesitarlo, sino porque le da valor real a mi vida ahora. Y aquí está lo hermoso. Cuando compras desde un lugar de abundancia en lugar de escasez, tus compras son completamente diferentes. Antes compraba cosas baratas porque no podía permitirme lo caro. Pero lo barato se rompía y tenía que reemplazarlo constantemente. Gastaba más a largo plazo en cosas baratas que lo que habría costado comprar algo de calidad una vez. Ahora compro menos, pero compro mejor. Y compro solo cuando realmente necesito algo, no por aburrimiento, no por compensación emocional, no por impresionar a nadie, sino porque genuinamente mejora mi vida. Napoleon Hill escribió que la riqueza real es la capacidad de vivir plenamente en el presente sin preocupaciones por el futuro. Y por primera vez en mi vida entendí esa definición. Porque cuando no tienes posesiones excesivas que mantener, cuando no tienes deudas que pagar, cuando no tienes obligaciones que no elegiste conscientemente, puedes estar completamente presente. Puedes enfocarte en crear, en amar, en experimentar, en ser, no en mantener.
no en proteger, no en preocuparte. Esa es la diferencia entre existir y vivir. Y durante 51 años yo había estado existiendo, pero ahora finalmente estaba viviendo. Y déjame decirte algo sobre las personas que me criticaron cuando vendí todo. Algunas eventualmente se disculparon. Reconocieron que tenían miedo de mi decisión porque los confrontaba con sus propias jaulas. Algunas nunca se disculparon, pero dejaron de criticar cuando vieron mis resultados. Y algunas todavía piensan que estoy loca. Y está bien, porque sus opiniones sobre mi vida son irrelevantes. Lo único que importa es que yo estoy viviendo la vida que elegí conscientemente. No la vida que se esperaba que viviera, no la vida que es normal, no la vida que impresiona a otros, sino la vida que me da paz, libertad y propósito. Y esa vida vale infinitamente más que la aprobación de personas que están atrapadas en sus propias prisiones de acumulación. Bob Proctor tenía una pregunta poderosa que hacía en sus seminarios. ¿Eres dueña de tu vida o tu vida es dueña de ti? Y la respuesta a esa pregunta está directamente relacionada con tus posesiones. Si trabajas en un empleo que odias porque necesitas pagar la hipoteca de una casa demasiado grande, tu casa es dueña de ti. Si no puedes tomar oportunidades porque no puedes dejar tus cosas son dueñas de ti. Si pasas tus fines de semana limpiando, organizando, manteniendo posesiones en lugar de vivir, tus posesiones son dueñas de ti. La libertad real viene cuando puedes decir honestamente, yo elijo lo que tengo no me elige a mí. Hoy, 4 años después de vender todo, tengo 10 veces más dinero que cuando empecé. Pero más importante, tengo 100 veces más libertad. Tengo 1000 veces más paz. Tengo infinitamente más posibilidades, porque no estoy atada a nada. Puedo moverme donde quiera. Puedo tomar cualquier oportunidad. Puedo cambiar de dirección sin pedir permiso a mis posesiones. Y esa libertad es el verdadero tesoro. No los números en mi cuenta bancaria, aunque esos también son buenos, sino la sensación de despertar cada día sabiendo que estoy viviendo exactamente como elijo vivir. Que cada cosa en mi espacio está ahí porque decidí que debe estar. Que cada compromiso en mi calendario es algo que elegí conscientemente. Eso es riqueza. Eso es éxito. Eso es vida. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué estás cargando que ya no necesitas? ¿Qué peso estás sosteniendo por miedo de soltarlo? ¿Qué versión vieja de ti está viviendo en tus posesiones? Y más importante, ¿qué podrías crear si liberaras todo ese espacio? Porque te garantizo que hay una versión de ti esperando del otro lado del desapego. Una versión más liviana, más libre, más poderosa. Una versión que puede crear cosas que la versión atascada en acumulación nunca podría imaginar. Pero para conocer a esa versión, tienes que soltar a la versión vieja y sus cosas. Mantén tu energía elevada. Mantén tu espacio despejado. Mantén tu vida simple y observa cómo la abundancia fluye hacia el espacio que creaste. Bob Legacy 87, donde soltar todo es el camino para tenerlo todo.